Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy iniciando un programa más, Caminando con Jesús. Hoy vamos a estudiar las Sagradas Escrituras y vamos a darle gracias a Dios por todos los días, porque Él siempre nos bendice, nos protege, nos cuida, nos da el aliento de vida, nos da el alimento y nos brinda el amor puro y sincero. Ese es el amor de Dios. Hoy vamos a estudiar un tesoro en el templo. Cuando nosotros estudiamos un tesoro en el templo, nos referimos al templo de Dios, que es nuestro cuerpo, nuestra purificación para alcanzar la gracia de Cristo Jesús. Esa gracia maravillosa. Por eso hoy vamos a estudiar un tesoro en el templo. Cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿qué había allí? Vamos a estudiar Apocalipsis 11, versículo 19. Y de ahí estudiamos Apocalipsis 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo un relámpago de voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. ¡Wow! Mira, fíjate lo hermoso como Dios nos lo está explicando. Y eso es en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Un tesoro en el templo. Ahora, ¿qué estaba escrito en las tablas de piedra? En el arca del testimonio. Eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículo 3 al 5. Me dice lo siguiente: hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Wow, mire, esto sí es hermoso. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Fíjate, esto es que estaba escrito en las tablas de piedra en el arca del testimonio. Por eso es muy bueno y es muy importante nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras, porque tenemos un tesoro en el templo. Por eso el templo de la formación la vamos a conseguir en las Sagradas Escrituras, escudriñando su palabra, para orientarnos día a día y aprender de su amor, de su pureza, en la cual Dios nos habla. Los 10 mandamientos que conseguimos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 1 al 17, tal como fueron proclamados por Dios, Él los escribió con su propio dedo, porque hizo Dios tal cosa. Quizás fue porque estos mandamientos son tan importantes que no se podía confiar en ningún hombre para que los escribiera. Los 10 mandamientos describen vívidamente el poder de Dios, su carácter y autoridad. Nosotros lo tomamos en serio porque fue Dios quien los escribió personalmente. Eso fue escrito por Dios, por el dedo de fuego de Dios, en 2 tablas de piedra. Se la dio a Moisés en el monte de Sinaí. Por eso es muy importante. Ahora mira, ¿qué deshonra a Dios? ¿Qué deshonra a Dios?
vamos a ver qué nos dice Romano. Romano en el capítulo 2, versículo 23. Romano, capítulo 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Eso es cuando nosotros deshonramos a Dios, es porque estamos incumpliendo la ley. El carácter de Dios lo estamos incumpliendo, estamos desobedeciendo el carácter de Dios. Y por eso Dios aquí me lo confirma, deshonrando a Dios. Deshonrando a Dios es cuando yo prácticamente desobedezco el carácter de Dios, desobedezco los 10 sagrados mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿por qué esta ley requiere nuestra atención, especialmente hoy en día? Vamos a estudiar Salmo 119, versículo 126. En el capítulo 119, versículo 126. Ahí vemos lo que Dios nos está transmitiendo en su palabra. Es bueno. Por eso yo le digo al pueblo de Dios que es bueno escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque ahí día a día, pues cada día nos enteramos y formamos esa experiencia en la cual Dios día a día nos la transmite. Mira, qué bello y qué hermoso es estudiar la palabra de Dios todos los días. Eso es hermoso, bello. Uno cada día pues se va llenando de esa pureza, de esa alimentación que Dios nos da día a día, ese alimento espiritual que son las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo se llena uno de ese alimento? ¿Cómo comemos ese alimento? Bueno, estudiando su santa palabra, estudiándola, llenándola de entendimiento y aprendemos de ella. Aquí, ¿qué estamos haciendo en este momento? Escudriñando su santa palabra. Ahora lo que me dice en el versículo 126, en el capítulo 119 del libro de Salmos: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque has invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado su ley. Fíjese usted, cuando nosotros invalidamos la ley de Dios, ¿es por qué? Porque no tenemos oído para oír la palabra de Dios. No tenemos oído para estudiar los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y entonces por eso, ¿por qué esta ley requiere nuestra atención? Especialmente hoy en día. Precisamente por eso. Porque recuerde de que la ley de Dios es la que me señala a mí el pecado. Ahora, ¿cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo lo vamos a demostrar cuando nosotros amamos a Dios y le tenemos temor a Dios? Respeto, temor, obedecemos el carácter de Dios. ¿Cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo le vamos a demostrar nuestro amor hacia Dios? Bueno, vamos a estudiar a Juan capítulo 14, en el versículo 15. ¿Qué me dice? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese es el versículo 14, pero si estudiamos el versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Dios? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, como me dice el versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo a Dios, yo obedezco
las Sagradas Escrituras, obedezco la ley de Dios. Soy obediente al carácter de Dios. Es la obediencia, es su palabra. Cuando uno le tiene temor a Dios. Por eso aquí Él me confirma una vez más que nosotros tenemos que tenerle temor a Dios, porque Él es el Padre creador del cielo y la tierra. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Dios? Y eso lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Ahora cuando leemos Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjese usted lo que Dios me está indicando en su palabra. Él me está llevando al concepto de la formación, en la cual cómo podemos nosotros demostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Obedeciendo el carácter de Dios. Si nosotros amamos al Creador, que es nuestro Padre Creador, a Él le debemos la honra y la gloria. Ahora, Jesús y la ley. Según Jesús, ¿qué podemos hacer incluso con el más pequeño de los mandamientos? Vamos a estudiar a Mateo en el capítulo 5, versículo 19. Me dice lo siguiente: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, serán llamados en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese usted qué es la ley. La ley tenemos que nosotros enseñarla, que el pueblo sepa qué son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque recuerde, como dice su palabra, nosotros somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia. Entonces, el pueblo de Dios tiene que saber qué es la ley de Dios, tener el conocimiento de su palabra para que nosotros podamos alcanzar la gracia. Pero tenemos que tener el conocimiento. Ahora, fíjese usted, yo te voy a decir una cosa. Por lo menos, usted va a adquirir la licencia para conducir un vehículo, para conducir una motocicleta o para conducir cualquier otro tipo de vehículo. Usted tiene que presentar el examen. Ahí hay normas que se tienen que respetar. Y esas normas uno las estudia. Pero sabemos que el pare, tenemos que respetar el pare. Tenemos que respetar los semáforos. Si por lo menos esta vía me indica a mí que no es doble vía, que yo estoy comiéndome la flecha, yo tengo que respetar el flechado, los pares, las rayas blancas. Todo eso tengo que respetarlo. Y esas son normas tenemos que respetar. Ahora imagínense usted la ley de Dios, en la cual Dios se la dio a Moisés en 2 tablas de piedra, para que el hombre aprenda a obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, que es lo que me indica a mí el pecado, quien me señala el pecado. Si yo por lo menos voy por esta vía, y ahí dice velocidad permitida 60 kilómetros por hora. Y yo llego y me como, mejor dicho, voy a una velocidad de 100 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora. Pero ahí dice 60 kilómetros por hora. Me sale un fiscal de tránsito y me dice a la derecha, por favor. ¿Qué se imagina usted que puede pasar? Me va a meter una boleta, una multa. ¿Por qué me va a meter una multa?
precisamente por eso, porque yo desobedecí la ley de tránsito. Eso es lo que pasa. Y el funcionario prácticamente me hace la boleta para que yo la cancele en el banco. Eso es lo que pasa. ¿Y quién me señala a mí que yo estoy desobedeciendo la ley de tránsito? La misma ley de tránsito. Porque ahí dice, velocidad permitida 60 kilómetros por hora. ¿Y yo qué hice? Desobedecí a 120, 140 kilómetros por hora. Estoy abusando. Yo soy el abusador. Eso es lo que nos indica los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, que me señala a mí el pecado. ¿Cuál es la evidencia de que conocemos a Dios? Cuando estudiamos a Primera de Juan, vamos a estudiar Primera de Juan aquí. En el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si yo digo, yo guardo los mandamientos de Dios, pero no los guardo, aquí Juan me lo está confirmando. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero cuando leemos el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, y se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios, estamos en la obediencia de su palabra y estamos viviendo bajo la gracia de Cristo Jesús, porque estamos obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Quién me señala a mí el pecado? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Jesús con la relación de la ley? Eso lo vemos en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos a estudiar Mateo. Capítulo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Fíjate, aquí me lo está confirmando Dios, Cristo Jesús. La ley de Dios no fue abolida, como muchas religiones lo dicen, que la ley de Dios quedó totalmente abolida. No, porque aquí Cristo Jesús me lo está confirmando. Ni una tilde de la jota pasará de la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la ley de Dios está viva, es permanente, es la ley moral, es la que nos señala a nosotros el pecado. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vivir bajo la armonía y el gozo de la gracia? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, porque es la forma en la cual los 10 mandamientos de la ley de Dios me señala cuando yo estoy en la desobediencia, cuando yo estoy desobedeciendo el carácter de Dios. Ahora, fíjate aquí lo que me dice Mateo 5, 21, 22. Cómo magnífico Jesús es el sexto y el séptimo mandamiento.
Fíjate lo que me dice aquí. Cuando estudiamos Mateo en el capítulo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando leemos el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Fíjese usted lo que Dios en su santa palabra me está confirmando. Fíjese usted cuando leo el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En mi pensamiento, un mal pensamiento me lleva a mí aquí al pecado. Si yo veo pasar una hermosa mujer y en mi pensamiento la codicio, ya estoy cometiendo adulterio, ya estoy cometiendo pecado. Por eso Dios en su santa palabra, como magnífico, Jesús, el sexto y el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Es algo hermoso en la cual Cristo Jesús vino a implementar orden en los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Orden es la ley de la formación en la cual nosotros como cristianos debemos llevar ese mensaje de su palabra. La ley de Dios a mí no me salva. No me salva. A mí la ley de Dios me señala el pecado, pero quien me salva a mí es Cristo Jesús a través de la gracia. Pero ¿cómo voy a alcanzar la gracia? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. La ley ceremonial. En su carne, ¿cuál ley abolió Cristo Jesús? Vamos a estudiar Efesios en el capítulo 2, versículo 15. ¿Qué nos dice Efesios? Capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí Dios me está diciendo la ley ceremonial. La ley ceremonial son las leyes de los hombres. En su carne, ¿cuál ley abolió Cristo? La ley ceremonial, porque son leyes de hombre. Recuerde de que cuando nos vamos al entendimiento de la palabra, la ley ceremonial fueron las 600 leyes que Moisés hizo para el pueblo de Israel. Pero esas 600 leyes sí quedaron abolidas. ¿Por qué? Porque moría Cristo Jesús en la cruz. A través de Cristo Jesús, todas las leyes ceremoniales quedaron totalmente abolidas. Y la única ley que permanece para siempre es la ley moral. Y la ley moral es la ley de Dios. Las 600 leyes sí quedaron abolidas, que se llama la ley ceremonial. Por eso que tenemos que entender qué es la ley ceremonial y qué es la ley moral para nosotros alcanzar la gracia. Porque Cristo Jesús vino y murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado, para alcanzar la gracia. Ahora, una cosa que yo les voy a decir aquí, para entender el mensaje de la palabra de Dios. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, moría el último cordero.
Y ese día se rajó la cortina del templo de arriba hacia abajo. Era la indicación de que moría el último cordero, y el último cordero era Cristo Jesús, porque ya no había más sacrificio de cordero. Eso sí quedó clavado en la cruz. Las leyes ceremoniales, todo eso quedó clavado en la cruz, mas la ley moral está viva para siempre, que es la que me señala a mí el pecado. Para yo alcanzar la gracia, tengo que vivir como Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender el mensaje de la palabra de Dios? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Ahora fíjese usted, ¿cómo se llama a las Pascuas? Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, en el capítulo 12, vamos entendiendo el mensaje que Cristo Jesús nos lo está orientando, nos está llevando a la orientación para que usted y yo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Por eso, quiero que entendamos la forma en la cual Dios nos está hablando a través de la Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué es lo que Cristo borró y clavó en la cruz? Vamos a estudiar Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 14. De ahí vamos a entender qué fue lo que Cristo Jesús clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué fue lo que clavó en la cruz Cristo Jesús? Las 600 leyes ceremoniales. Todas esas leyes ceremoniales sí quedó clavada en la cruz. Y el último cordero, que era Cristo Jesús, moría en la cruz. Ya no había más sacrificio de animales, de cordero, porque moría el último cordero, que es Cristo Jesús. Eso es lo que me lleva a mí a entender cada día que la ley moral, que es la ley de Dios, está viva para siempre, porque es la que me señala a mí el pecado. La ley de Dios no quedó clavada en la cruz, como muchas religiones la quieren hacer ver. Por eso tenemos que tener temor a Dios, porque si yo amo a Dios, amo sus mandamientos. ¿Y quién es el que nos da esa pureza y ese amor puro y verdadero? Es Dios. ¿Y cómo lo vamos a nosotros amar? Obedeciendo los sagrados 10 mandamientos, para nosotros obtener la gracia. Ahora, ¿qué me lleva a mí a entender los 10 mandamientos? ¿Fueron los 10 mandamientos hablados por sus labios? Claro. ¿Qué ley tiene un significado verdadero para el cristiano? Cuando nosotros estudiamos Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Fíjese usted lo que me lleva a mí a entender el mensaje de la palabra de Dios. Y aquí me lo está confirmando Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículo 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es,
sino el que guarda los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios significa que está en la obediencia de la palabra de Dios. Ese es el guardar, ese es el que tiene temor de Dios. Ahora, si la ley fuera abolida, existiera aún el pecado, eso me lo confirma a mí aquí Romano. ¿Qué me dice a mí Romano? Romano 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Ven? Tampoco hay transgresión. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar yo la gracia? Es obedeciendo, para yo alcanzar la gracia. Pero si yo desobedezco la ley de Dios, inmediatamente yo estoy en la desobediencia, porque me está señalando la ley de Dios. Por eso que es importante el día a día entender la palabra de Dios. ¿Cómo describió Pablo los mandamientos de Dios? ¿Cómo lo describió Pablo los mandamientos de Dios? Vamos a estudiar Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate que Pablo, él en su infinito amor lo está indicando y lo está dando a entender. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate cómo podemos entender el mensaje que Pablo nos está indicando aquí. Ahora Pablo me indica aquí en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse, pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por los mandamientos el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo voy a ver yo el pecado que yo cometa? Me lo está señalando la ley. La ley me está señalando el pecado. Entonces Pablo lo está aquí confirmando. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse, pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Precisamente por eso. La ley es buena, porque es la que me señala a mí el pecado, para yo alcanzar la gracia, para vivir al lado de Cristo Jesús. La ley de Dios me señala a mí el pecado, porque cuando yo ando en la armonía y en el gozo de la palabra de Dios, ando en la gracia, la ley no me señala, porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús para yo vivir en la armonía y en el gozo de su palabra. ¿Cómo voy a alcanzar yo la gracia? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, ¿y cuál es el temor que le tienen a la ley de Dios? Porque recuerde de que la ley de Dios, los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios es el amor a Dios. Y los otros 6 mandamientos de la ley de Dios es el amor al prójimo. Ahora, cuando usted se pone a estudiar a profundidad, se entera de muchas verdades que hoy en día la mayor parte de las iglesias no te hablan de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque le temen al segundo mandamiento de la ley de Dios y le temen al 4.º mandamiento de la ley de Dios.
Por eso es claro señalar que los mandamientos, la ley de Dios nos está indicando. Fíjese usted, ¿cuál mandamiento le temen? ¿Cuál? Bueno, el segundo mandamiento. Si usted se pone a analizar y ver, estos dos mandamientos los borraron de un plumazo, la ley de los hombres, que dice lo siguiente, el segundo mandamiento: no te harás imagen ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni le darás culto, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento, la ley de Dios, el segundo mandamiento, lo borraron. ¿Cómo lo va a comprobar usted cuando usted se va al catecismo? Al catecismo, ahí tú lo vas a comprobar. Ahora, el cuarto mandamiento de la ley de Dios también lo borraron de un plumazo. No existe. Pero cuando usted estudia las Sagradas Escrituras, lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 en adelante. Ahí vemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, los auténticos, los originales 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque si usted se va al catecismo, ahí prácticamente borraron dos grandes mandamientos de la ley de Dios, que es el amor a Dios. Ahora, si me amáis, guardan mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento borraron también? Fue el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo bendijo y lo santificó. Por eso que hay que tener en cuenta, pueblo de Dios, y tomar esto como precaución y no dejarse engañar, porque hay muchas religiones que no te hablan de la palabra de Dios. Porque el sábado es el día del Señor, es el día de la obediencia, es el día de la palabra, es el día que nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Padre Creador. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y descansó un día. Es el día séptimo, que es sábado, que es el día del Señor. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a escudriñar las Sagradas Escrituras, para que usted día a día entienda el mensaje que Dios nos habla a través de ella. Y día a día vas a entender el mensaje, comprender la verdad. Cuando usted se va al catecismo, ahí te están engañando. Esa es la ley de los hombres, no es la ley de Dios. Por eso que ellos no aman a Dios, porque están desobedeciendo el carácter de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, le tenemos respeto al Padre Creador del cielo y la tierra, ahí es cuando su palabra: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si yo amo al Señor y tengo fe en Dios, que es mi Padre Creador, yo amo sus mandamientos. ¿Y cómo voy a amar sus mandamientos? Obedeciendo su palabra. Ahí es cuando yo quiero que usted entienda el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Jesús con la relación, con la ley? ¿Por qué Cristo Jesús nos enseña a obedecer la ley, los sagrados 10 mandamientos, la ley de Dios? Porque a mí la ley de Dios no me va a salvar, no me salva. A mí me salva es Cristo Jesús. Pero ¿cómo voy a alcanzar yo la gracia? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, si usted obedece los 10 mandamientos del catecismo, usted nunca va a alcanzar la gracia. Porque está obedeciendo la ley del catecismo, la ley de los hombres, mas no es la ley de Dios. Para usted alcanzar la gracia,
tiene que obedecer los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios que le dio Dios a Moisés en 2 tablas de piedra con el dedo de fuego de Dios. Ahí donde tú vas a comprender la verdad, ese relato de amor, de bendición que Dios nos quiere, que Él quiere que nosotros cada día entendamos su palabra, que la entendamos y que llevemos ese concepto de amor y de bendición de su palabra. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito una vez más a escudriñar las Sagradas Escrituras. De ahí tú vas a conseguir la verdad. Fíjese usted, una de las cosas que yo me quedé asombrado es cuando yo estudio la Biblia católica, que yo la tengo en mis manos, empiezo a estudiar los 10 mandamientos de la ley de Dios. En la Biblia católica, ahí aparecen los 10 mandamientos de la ley de Dios, exactamente como Dios se lo dio a Moisés. Pero cuando usted se va al catecismo de la Iglesia Católica, ahí cambiaron los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Totalmente lo cambiaron, porque prohíben adorar imágenes. Ellos borraron de un plumazo el 2.º mandamiento de la ley de Dios. Y de un plumazo también borraron el 4.º mandamiento de la ley de Dios, que es: acuérdate del sábado para santificarlo y honrarlo a Él, a nuestro Padre Creador. Bueno familia, yo le doy gracias a ustedes por su atención, porque lo que yo quiero es llevarlo a la Sagrada Escritura, para que usted entienda. No son palabras mías, no son palabras de Ramón García, no. Son palabras de Dios. Por eso yo quiero llevarlo a ustedes a las Sagradas Escrituras, para que usted escudriñe la palabra de Dios, la escudriñe y le pida a Dios que le dé sabiduría, entendimiento de su palabra, para nosotros alcanzar la gracia, esa gracia inmerecida, porque no hicimos nada por esa gracia, la hizo fue Cristo Jesús. Él dio su vida, a Él lo humillaron, lo humillaron tanto, y Él murió por todos nosotros. Por eso, pueblo de Dios, busquemos a Dios de corazón, busquémoslo, porque en Él está la salvación. Pero recuerde, para yo alcanzar la gracia, tengo que vivir bajo la armonía y bajo la obediencia de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, pueblo de Dios, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, y que el Padre Celestial que está en el cielo los bendiga y los proteja siempre. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén.